Buenos días, buenas tardes, buenas mañanas, buenas noches. Les saludo a nombre de la Iglesia Cristiana Hispana Discípulos de Cristo, localizada en la ciudad de Castleberry, Florida. Mi nombre es Irisdora Torres y hemos estado visitando al profeta Ezequiel en estas pasadas sesiones. Hoy continuamos con el libro del profeta Ezequiel, específicamente en el capítulo 47, versículo 1 y luego los versículos de 3 al 12. No podemos olvidar que Ezequiel nos apuntala a través de alegorías, sueños y visiones a Jesucristo. Él era un profeta en la diáspora, un profeta que estaba en el destierro, que había sufrido el desarraigo social, emocional, cultural, el desarraigo religioso. Sin embargo, en todas sus alegorías, él nos señala a Jesucristo y la obra mesiánica, lo que él habrá de hacer en la cruz, sirviéndose como Cordero Pascual. Este hombre sufrió todo el desarraigo, todas las cosas que su pueblo de Israel había sufrido estando en Babilonia. De sacerdote se convierte en siervo y él nos reafirma que Dios no ha olvidado a su pueblo y lo reafirma desde la perspectiva de que ha abierto un altar, ha abierto un templo, ha abierto un lugar donde el pueblo pueda reconciliarse y restituir su relación con Dios y con la unidad. Por medio del mensajero, Dios vuelve a recordar y vuelve a traer esperanza al pueblo sufriente, como lo hace hoy día continuamente a nosotros. En las pasadas lecciones dimos énfasis a varios puntos. Primero nos enfocamos en que el templo, como presagio de nuestro templo, del templo que es Jesucristo, y reafirmamos la necesidad de honrar, respetar y reverenciar la necesidad imperiosa de cuidar y proteger y respetar el templo, porque es santo, porque es lugar de habitación de Dios. También recordamos que la cruz de Cristo se convierte en el altar de esperanza, el altar que abre caminos de reconciliación, caminos de paz, caminos de restauración. A través de su expiación, Cristo nos santifica a través de la cruz. En el capítulo 47 presenciamos una visión que trae a la memoria el agua de vida eterna, el agua que es Cristo mismo. Uno de los elementos más importantes en la naturaleza es precisamente el agua. De hecho, aproximadamente 72% del planeta Tierra está cubierto por agua. Pero no existe solamente en océanos, mares y ríos, sino que el aire está lleno de vapor de agua. Así que también tenemos agua en el aire que respiramos. El 60% del cuerpo de un adulto es agua. El cerebro y el corazón contienen un 73% de agua. Los pulmones un 83% de agua. La piel 64% de agua. Los músculos y riñones un 79%. Los huesos un 31%. Así que si vemos nuestro cuerpo, estamos básicamente constituidos por agua. Agua, un mineral, un elemento esencial. Un ser humano necesita por lo menos 3 litros de agua o líquido que contenga agua diario, que lo que equivale a tomar alrededor de 102 onzas de agua o 12 vasos de 8 onzas de agua cada día de líquido, porque lo necesitamos para poder sobrevivir y vivir una vida satisfactoria. De hecho, cuando ha habido tormentas, huracanes, y una de las cosas que las personas siempre añoran es precisamente la ausencia del agua. Se puede vivir sin luz, sin electricidad, se puede vivir sin otras cosas, pero el agua es esencial para todas las necesidades humanas. Por eso, pero esto no se refiere únicamente el poeta al agua física, al agua que está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y no de oxígeno. Es algo más allá. El escritor se refiere, y la palabra de Dios se refiere al agua que es vida eterna, que es agua espiritual. De hecho, la palabra agua y la imagen de agua se presenta unas 400 veces en la Biblia. Y esas referencias tienen un significado definitivamente espiritual. Hay muchísimos himnos y cánticos espirituales que cantamos que se refieren
o utilizan como texto, como base, el agua de vida eterna. Así que entonamos cánticos como aquel que dice, sumérgeme en el río de tu espíritu, porque ese es el agua espiritual, el agua que da vida. Y que nosotros continuamente como iglesia, como cuerpo de Cristo, continuamente pues nosotros referimos a Él. Ahora Ezequiel presenta el agua con un espíritu de seguridad de vida. Tenemos seguridad de vida. Si nosotros recordamos, en Jeremías 17, el pueblo de Israel se refería a Dios como la fuente de agua viva. Eso era el pueblo israelita, en cuya cercanía el piadoso y el justo puede vivir, y puede vivir bien, y puede vivir en paz. Jesús dice que Él es el agua de vida eterna, lo dice en Juan, en el capítulo 4. Y lo dice cuando le ofrece a aquella mujer samaritana el agua viva, no del pozo, que es agua estancada, no del pozo, que es agua que tiene otros elementos. Este es el agua de vida, agua que calma la sed eternamente, porque el agua del pozo calma la sed temporeramente. Entonces, aquel que cree en esa agua de vida que Jesús presenta y la toma, vivirá eternamente, no tendrá sed jamás, como le dice Jesús a la samaritana. Aquel que tiene sed y viene a mí no tendrá sed jamás. Eso es algo bien, que lo recordamos bien de este evento, de este momento en que Jesucristo y la mujer samaritana se encuentran al lado del pozo, el pozo de agua física, el pozo de agua que para estas comunidades desérticas era increíblemente necesario acudir a ese pozo. Y esta mujer, en el momento específico del día en el cual ella estaba autorizada a hacerlo, pues Dios le ofrece a ella un agua que va a ser eterna. Cuando vamos al texto de Ezequiel 47, que es el texto que nos ocupa el pensamiento hoy, debemos adelantar que los primeros 12 versículos de este capítulo señalan o muestran el río del santuario y habla del umbral, el suelo de donde brota el agua. Habla de la casa, del lugar de donde brota el agua eterna. Si ustedes han ido a Blue Springs aquí en Orange City y suben hasta arriba, es impresionante cómo ver ese manantial de agua brotando desde la profundidad de la tierra. Es algo impresionante cómo el agua surge, como fluye y se convierte en ríos, en riachuelos, se convierte en tramos de agua que nosotros participamos y anhelamos y necesitamos tanto. Así que el profeta se refiere al agua y se refiere a las aguas que están en el altar. Y habla del sur del altar, o sea, la parte de abajo del altar. En Apocalipsis 22:17, esta visión de las aguas se crecen, se extienden, profundizan y traen sanidad. Estas son las mismas aguas que Ezequiel está aquí presentando. Aguas que crecen, que se extienden, que brotan del altar de vida y se convierten en agua de vida para la humanidad que está sufriente o está como el pueblo de él en la diáspora, sufriendo todas las consecuencias de vivir en el desarraigo que ellos estaban. La puerta norte era la otra puerta y interesantemente, las puertas están cerradas. ¿Cuántas ocasiones en nuestras vidas las puertas se nos cierran? Pensamos que no tenemos salida, sin embargo Dios siempre nos muestra una salida. Norte, sur, este, oeste. Dios siempre tiene salida para los momentos en los cuales tenemos necesidad de que Él nos llene y nos nutra con su agua. Solo basta ir y tomar de sus aguas. El profeta en el versículo 3 ve a un hombre, y este hombre podemos sobreentender y entender que es Cristo. Llevaba un cordel en su mano e iba midiendo diferentes tramos en el camino del profeta. Ezequiel iba caminando en las aguas, en el agua, y primero le marcó 1500 codos, luego que le llegaban a los tobillos,
Luego vuelve, cuando llega ese momento, vuelve el hombre a medir la misma cantidad y le llega a las rodillas. Luego la misma cantidad y le llega a los hombros, a los lomos. Mas luego él no podía pasar. Él no podía pasar. Las aguas del río habían crecido de tal manera que cubrían al profeta completamente. Cuando pensamos en otro evento fundamentado en el agua, en la acción de las aguas, tenemos que obligadamente considerar el bautismo. El bautismo. Si pensamos en nuestro templo y dónde está localizado el bautisterio, nos daremos cuenta que está dentro del altar y está detrás del púlpito donde se predica la palabra y está frente a la mesa de la reconciliación, la mesa de la santificación, la mesa que nos recuerda y nos trae el memorial del sacrificio en la cruz. Así que ese círculo que se da entre altar, bautisterio, mesa, nos recuerdan quién es Cristo, qué hizo Cristo por nosotros. Consideremos que en la mesa, en el altar, Jesucristo hace el sacrificio de la cruz, hace el sacrificio en la cruz. Él se ofrece como holocausto vivo. Y ese manto que se había roto, esa separación que se había causado entre Dios y el hombre por el pecado, queda roto por la cruz de Cristo, por el río de agua que fluye de la fuente de agua viva en Cristo Jesús a través de la cruz. A través de la copa, a través del altar, Cristo nos santifica, expía nuestros pecados, nos redime, o sea, nos compra y nos hace suyos a través de el altar, a través del agua, a través del púlpito, de la mesa, a través de ese derramamiento de sangre del Cordero Pascual. Este acto está recordado en la mesa y esa santificación queda completa y sellada a través del bautismo, donde al entrar a las aguas bautismales nos enterramos, porque bautizar quiere decir enterrar, nos enterramos y resucitamos a vida nueva, a novedad de vida. Esa novedad de vida nos viene con un pacto que hacemos con Dios y con la congregación, con Dios y con la iglesia. Hacemos un pacto de servirle, de serle fieles, de ser hijos suyos y de aceptar ese momento de reconciliación que Él nos ofrece con gratitud, con brazos abiertos. Es a través del bautismo que nosotros reafirmamos nuestro pacto con Cristo, aceptándole como nuestro Salvador y Señor. Esa es la visión de Ezequiel que queda plasmada en su libro y que hoy día es parte de nuestra experiencia cultica. Si nosotros tenemos recordar el púlpito, definitivamente eso es lo que vemos. Históricamente, de hecho, a los discípulos de Cristo se les llamaba los de la mesa. Y era así porque en nuestra denominación, históricamente, la cena del Señor se le sirve semanalmente. Cada semana se hace un evento de celebración donde Dios nos invita a participar de la mesa de la reconciliación. Y en las iglesias discípulos de Cristo tradicionales, ¿verdad?, en su plenitud, el culto de la cena del Señor es semanal. Por eso se le llaman a los discípulos los de la mesa, porque participamos de la mesa. Y ese ha sido un elemento, la centralidad de la mesa del Señor en nuestros cultos ha sido un elemento emblemático en nuestra denominación. Los versículos 6 y 7, Cristo llama la atención a Ezequiel acerca de la fuerza del río, de su esfuerzo, de su efecto, de su curso. El río comienza a moverse, sale frente al santuario, corre frente al altar y produce frutos. El versículo 8 nos recuerda que no solamente producía frutos, eran frutos abundantes. Esta agua producía sanidad a las aguas terrenales. O sea, el agua de vida que fluye del Calvario, que fluye del altar, del templo de Dios,
renueva y sana las aguas de la naturaleza, de la humanidad. La naturaleza misma queda sanada, la naturaleza humana queda sanada a través del fluir de estas aguas. Ese es su efecto. Y debemos anotar que nuestra responsabilidad cristiana, ecológica, es precisamente cuidar de la naturaleza. Por eso se hacen los recycling, por eso se hace el reusar los elementos y las cosas que utilizamos. Porque el agua y la naturaleza es un don de Dios para nuestra supervivencia. Y debemos verlo de esa manera, como una responsabilidad cristiana, como un acto de mayordomía a Dios, el cuidar por la naturaleza, que a veces la descuidamos innecesariamente. Usamos papel toallas como locos, no pensamos que ese papel toalla sale de un árbol y ese árbol que se corta tarda años en poder recuperarse, así que es un ciclo que tenemos que romper y restaurar el de la mayordomía de la naturaleza. Recuerdan que en Génesis, antes de crear al hombre, Dios creó el agua y creó las plantas, porque el agua es elemento necesario para las plantas, pero el agua y las plantas son necesarias para los seres vivos, como es los animales y el ser humano. Así que Dios tiene un orden perfecto, nada sale de su pensamiento. Isaías 58 dice que el agua que sale de él saciará el alma, dará vigor a los huesos. Y nosotros mismos seremos huerto de riego, de tal modo que a través de nosotros esas aguas salvíficas que salen del altar, esas aguas salvíficas que salen del templo, esas aguas salvíficas que corren por la humanidad, nosotros seamos huertos refrescantes de riego para aquellos y aquellas que se acercan a tomar de estas aguas. Es nuestra responsabilidad misionera ser llevaderos, llevar esa agua de vida a la humanidad que esté en necesidad. Y es una responsabilidad misionera, y es una responsabilidad cristiana, y es una responsabilidad dada por Dios mismo. Nosotros somos recibidores de esa agua, del agua de vida, del agua que Cristo nos da. Pero nosotros tenemos que hacernos merecedores de ella cuando dispersamos esa agua a la humanidad dolida, a la humanidad en necesidad. No predicando, no llevando aquí y allá cultos en la esquina con altoparlantes, haciendo la obra que Dios espera de nosotros. Servir, ser consuelo, llevar esperanza, ser elementos de unidad dentro de una sociedad que está tan dividida y tan sufriente por la incompetencia del hombre de ver quién es Dios y cuál es el propósito de Dios para la humanidad. Dice en Habacuc, dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Las aguas del mar están llenas, están repletas. Ese 72% de agua que contiene el planeta Tierra, dice Habacuc, que serán llenas de la gloria de Jehová. Y serán llenas cuando nosotros cumplamos con nuestra responsabilidad mesiánica de llevar la palabra del Evangelio a todos y aquellas que estén a nuestro lado. Hay un cántico que dice, hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí, es un río de alabanza. Ese río de alabanza se da y se nutre porque hemos tomado del agua de vida eterna. Y entonces nosotros podemos, entonces el efecto de esa agua en nosotros es que nuestra alabanza se convierte en un río de gratitud a Dios. En el versículo 9, el efecto de la sanidad de las aguas trae recuperación y salud a la gente. Ezequiel ofrece vislumbre de lo que será el Evangelio de Cristo. Jesucristo se identificó a sí mismo como el agua de vida, el elemento necesario para poder vivir. Y todo aquel que se sumerge en las aguas sanadoras del Evangelio, de la palabra de Dios, recibirá salud integral.
No solamente la salud física, que a veces tanto luchamos por la salud física, pero se nos olvida que la salud espiritual del alma es más importante a la larga que la salud física, porque la salud espiritual nuestra es eterna. Sabemos que la salud física es pasajera, porque somos simplemente andantes peregrinos en esta tierra. El testimonio bíblico lo testifica y el testimonio actual de la iglesia así lo ratifica. Lo ratifica porque el agua redentora y transformadora que produce vida y produce frutos en los desiertos y sequedades del alma ha llenado la historia humana de misioneros, de personas, de predicadores que han traído el mensaje de la sanidad por medio de las aguas y del agua de vida eterna que es Cristo mismo. Zacarías dice que en aquel día en Jerusalén, de Jerusalén, saldrán aguas vivas de Jerusalén, como una profecía mesiánica que en Jerusalén, de Jerusalén, en la cruz de Cristo saldrían aguas vivas, aguas sobreabundantes. En el versículo 10 nos recuerda el momento cuando los discípulos echaron las redes y no había pesca, que ustedes recuerdan y nosotros recordamos. Pero cuando la palabra de Dios entró, la palabra de Jesús entró en acción, hubo abundancia de pesca. De todos los colores, de toda raza, de toda etnia, de toda nación, de toda lengua, hubo abundancia de pesca. Desde las favelas de Brasil hasta los desiertos de África, hasta las junglas en el Amazonas, hasta las ciudades cosmopolitas y millonarias de Dubái, hasta las ciudades de aquí de Castleberry. Hasta aquí habrá pesca abundante. Si nosotros nos apropiamos de esa agua de vida y nos convertimos en fuentes de agua viva y en fuentes de riego para los demás. A todos los sedientos, decía Jesús, vengan a las aguas. Y nosotros tenemos que ser mensajeros, portadores de ese mensaje, de esa invitación de Jesucristo. Los ríos de agua de vida que abrió Jesús en la cruz del Calvario fluyen y están disponibles para todos, para nosotros, para todos los que vengan y se arrodillen a tomar de ellas. A tomar de ellas. Es una fuente de la que no podemos tomar una vez. Pasamos al altar emocionados y lloramos y salimos del templo y estamos una semana todo eufórico porque tomamos del agua, pero a la semana se nos olvida que hemos tomado y hemos hecho un pacto con Dios. El tomar el agua de vida de Jesucristo implica un compromiso de vida eterna, de compromiso con Él y con la humanidad. El versículo 12 definitivamente trae a nuestra mente el Salmo 1. Porque estos árboles están creciendo al lado de las aguas, de estas aguas frescas, refrescantes. Están creciendo, están alimentándose del agua de vida y tienen su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Quiere decir que estos árboles están bien alimentados, están bien nutridos, están llenos de la esencia de vida. Por eso es que sus ramas darán habitación a todo tipo de ave, cubrirán animales, serán de protección. Todas especies podrán acercarse a este árbol que crece bajo las aguas de vida eterna. Nuestras vidas, dice el Salmo 1, seremos como árboles plantados junto a arroyos de agua cuya hoja nunca cae, cuyos troncos son sólidos. Y no dice un riachuelo, dice ríos, el agua que fluye, el agua que no quede estancada. Porque no es lo mismo un charco que una charca. El charco corre con agua, la charca se estanca y se pudre. Y nosotros no podemos permitir que las aguas que hemos tomado, esas aguas se conviertan en charca. Tienen que convertirse en ríos de bendición para otros. Tal como Ezequiel, Cristo quiere llevarnos fuera de los parámetros del altar y del templo. Quiere llevarnos a ser portadores del agua que cambia y transforma, que produce frutos de paz y esperanza. Ezequiel nos vuelve a recordar que Dios es un Dios de esperanza
que Dios es un Dios que siempre abre posibilidades y que en Él siempre encontraremos manantiales refrescantes en medio de nuestras sequedades, en medio de nuestros desiertos. Cuando creemos que no hay salida, Ezequiel nos recuerda que Jesucristo en la cruz del Calvario abrió caminos de esperanza, abrió sendas de salvación para nosotros. Un Dios que está lleno de posibilidades y alternativas de cambio, porque podemos cambiar. Cristo nos recuerda por medio de este profeta misionario que es necesario, es imperativo sumergirnos en las aguas del Espíritu Santo, las aguas que inundan el altar, las aguas que, como decía Isaías, son como las faldas que cubren el templo, las faldas de Dios. Y todos debemos orar con este cántico que todos conocemos y lo vamos a usar como oración. Y dice así: hay una fuente en mí que está brotando, está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración dirigido hacia ti, Jesús. Recíbelo. Lo repetimos y ustedes lo pueden cantar en su casa. Hay una fuente en mí que está brotando, está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración dirigido hacia ti, Jesús. Hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo como ofrenda de nuestra vida a ti. Amén. Dios les bendiga.